Faro de Lenguas. Tu magazine de idiomas. ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos a Faro de Lenguas, la edición de los jueves dedicada a los profesores. Hoy vamos a dedicar el programa a un tema muy especial e igualmente desconocido. Me refiero a los podcasts. Pero, ¿sabes qué es un podcast? ¿Conoces sus aplicaciones didácticas para una clase de idiomas? Posiblemente tú seas uno de los usuarios del hegemónico vídeo, pero cada vez se escucha con más frecuencia la palabra podcast en el medio digital. Hoy vamos a retratar el ecosistema del podcasting, cómo podemos usarlo como herramienta digital o cuál es su uso didáctico en nuestras clases de idiomas, para terminar con el testimonio de Moisés, uno de los creadores de podcastfromspain.com. Comenzamos Faro de Lenguas Magazine. La radio siempre cambia. Hace unas cuantas décadas se pensó que la televisión dejaría la radio a un lado. Ya por fin la gente podría ver a los locutores. Luego, la radio no murió, ni con la llegada de la televisión, ni con la arrasadora inmersión del mundo en la red global que es el Internet. Ahora, la revolución de la radio se ha consolidado con lo que se conoce como podcasting. Un podcast es un audio que se recibe por suscripción. Imagínate que pudieras suscribirte a un programa de radio que te gusta mucho y recibirlo como se recibe una revista. Cada vez que sale un programa, te llega a tu teléfono y lo puedes oír. Hace muy poco alguien definió el podcast como el Netflix de la radio. Es decir, oyes lo que quieras, cuando quieras. A pesar de que el podcast empezó en Estados Unidos y en el Reino Unido mayormente, en otros países la evolución de este género ha venido creciendo con el paso de los años. Colombia no es la excepción. Félix Irraño, quien ya nos describió qué es un podcast, es considerado como el pionero del formato en nuestro país. Colombia y en todas partes del mundo está creciendo muy rápido a la par con los teléfonos inteligentes. Porque uno ya no utiliza transistores para oír radio, uno lo que utiliza es el teléfono, porque uno siempre tiene el teléfono en la mano, entre el bolsillo, y cuando uno quiere oír algo, lo oye en el teléfono y lo puede ver también. Hay mucha gente que se queda viendo YouTube durante un largo rato, pero también hay podcast que te permite estar oyendo algo con tu teléfono, lo que tú escojas, lo que te guste, lo puedes estar oyendo y al mismo tiempo con unos audífonos mientras oyes puedes ir manejando, montando en bicicleta, cocinando, comiendo, lo que quieras. Como he trabajado como locutor en televisión y en radio, cuando empecé a hacer podcast pensé que quería algo distinto a lo que hacía siempre como en una cabina de grabación encerrado. Así que probé a salir a la calle y grabar audio desde la calle, conociendo a las personas, oyendo los paisajes de la ciudad en la que vivo y hablando de tecnología, porque me gusta mucho la tecnología, me gusta saber cuáles son las aplicaciones más recientes, cuáles son los buenos servicios para ver películas o para todas esas cosas. Y empecé a hacer todos los días un audio cortito, como una llamada telefónica, como cuando llamas a un amigo y le dices: oiga, imagínese que me encontré una aplicación buenísima, se la recomiendo porque ahí puede ver la película que a usted le gusta. Eso mismo, pero con un podcast, para conectarse con muchos amigos a la vez. Mis podcasts los puedes oír en la aplicación Podcast de Apple o en la aplicación Spreaker de Android. También los puedes oír en la página web, en cualquier sitio, hasta en YouTube salen. También hay una aplicación que se llama Locutor Co, donde salen todos mis podcasts ahí, los puedes oír, es gratis, es fácil. Recuerde que incluso teniendo solamente un celular y una conexión a internet, usted también podría crear su propio podcast. Oscar Feito. Experto en marketing digital
y podcaster. Si tienes un negocio online, cualquier tipo de negocio, ya sea grande o pequeño, si te dedicas a crear contenidos, si tienes tu propia marca personal o si eres un profesional freelance, probablemente te habrás dado cuenta de que cada vez es más difícil destacar en Internet. Yo siempre entendí que para generar ingresos sostenibles y recurrentes en la red, independientemente de tu nicho de mercado o de tu modelo de negocio, lo primero que necesitas es una audiencia. Pero no cualquier tipo de audiencia, sino una audiencia fiel y comprometida que crea en ti y que confíe en ti. Pero me resultaba tan difícil conseguir tráfico, me resultaba tan duro conseguir esa audiencia, que estuve a punto de tirar la toalla más de una vez. Cuanto más hacía para dar a conocer mis productos, mis servicios y mis contenidos, más me sentía como un hámster de esos en una ruedecilla que va corriendo y corriendo sin avanzar ni un solo centímetro. Me pasaba el día leyendo blogs sobre marketing online, viendo vídeos en YouTube y siguiendo a los mismos gurús que probablemente sigues tú, pero nada de lo que probaba funcionaba, o funcionaba pero durante muy poquito tiempo. Dedicaba más tiempo, más recursos y más energía en promocionar mis contenidos que en crearlos, y poco a poco me estaba quemando, me estaba saturando. El marketing de contenidos tradicional, los blogs y las redes sociales son importantes, claro que sí, pero son insuficientes. Es increíblemente frustrante crear y compartir contenido de calidad día tras día, semana tras semana y pasar completamente desapercibido. Es como si no existieras, como si estuvieras predicando en el desierto, porque al fin y al cabo nuestro negocio no es más que una minúscula gotita de agua en un gigantesco océano de contenidos. Quizás has probado también el posicionamiento SEO, pero es tremendamente inestable y muy poco fiable. Te sonarán los dichosos panda, penguin y demás animalillos maquiavélicos, porque es que con esos nombres encima parece que Google se está cachondeando de nosotros. El caso es que cada vez que Google modifica su algoritmo, tienes muchas probabilidades de perder todo el tráfico que habías ganado y vuelves otra vez a la casilla de salida, solo que con menos dinero y cada vez más frustrado. Una frustración que en muchos casos te llevará a abandonar tu negocio, así de claro. Si lo piensas fríamente, no tiene sentido construir tu negocio con tanta exposición a los vaivenes de una sola empresa como es Google. El tráfico pagado, por ejemplo Facebook Ads o Google AdWords, pueden ser canales muy efectivos en momentos puntuales de tu negocio, pero tampoco nos engañemos, es caro y complejo de gestionar. Además, realmente no estás construyendo una audiencia orgánica, la estás comprando. Y personalmente, en cuanto dejas de alimentar a la bestia, he comprobado que en cuanto dejas de invertir dinero en publicidad, tu negocio regresa otra vez al punto de partida. Sabemos que la audiencia es lo más importante en el marketing online, porque como te decía antes, sin audiencia no hay monetización posible. Pero los canales convencionales de generación de audiencia son caros, son complejos, son inestables y en definitiva son muy frustrantes. Presta mucha atención porque durante los próximos minutos te voy a hablar sobre el canal que ha transformado mi propio negocio en la red y que también puede multiplicar tu audiencia, tus leads y tus ventas. Te voy a decir una cosa y te la voy a decir de forma clara, nítida y contundente para que no tengas ningún tipo de duda. Después de toda esta experiencia acumulada durante casi 2 décadas en el sector del marketing online, te puedo decir con la mano en el corazón que el podcasting es el canal más potente que he utilizado para generar tráfico cualificado, leads y conversiones. Pero no un tráfico cualquiera como ese que llega de Google y rebota a los 10 segundos o ese tráfico que comparte tu contenido en las redes sociales sin haberlo siquiera leído. Me refiero a una audiencia con un profundo grado de compromiso y conexión, eso que llaman engagement, verdaderos fans para tu negocio. Y lo he probado prácticamente todo, incluyendo redes sociales, marketing de contenido, SEO, SEM, publicidad pagada y un montón de cosas más. Nada es tan eficaz como un podcast. Un podcast no es ni más ni menos que una colección de archivos de audio digital, generalmente en formato MP3, que se entregan periódicamente a tus suscriptores mediante aplicaciones de sindicación como por ejemplo iTunes o iBooks. Los distintos elementos o episodios que componen un podcast se pueden descargar o escuchar directamente vía streaming en cualquier dispositivo capaz de reproducir archivos de audio digital, incluyendo hoy en día prácticamente cualquier ordenador, dispositivos móviles, vehículos equipados con radios que se conectan a internet, televisores y un montón de dispositivos más. No te preocupes porque no es tan complicado como suena, de hecho es bastante sencillo. Cualquiera puede crear un podcast y hoy en día hay tan poca competencia
que tienes una oportunidad única para hacerte un hueco importante con un podcast en tu nicho de mercado, sea el que sea. Pero obviamente esta ventaja competitiva no va a durar eternamente. Una vez aprendas los pasos básicos, no es difícil crear un podcast de éxito. No es caro, ni necesitas un equipo ultra caro, ni ultra sofisticado, ni necesitas un estudio de grabación profesional. Y tampoco tienes que ser un crack de la oratoria o de hablar en público, no hace falta. Te lo voy a poner sencillo. Cualquier empresa, negocio, profesional, freelance, infoproductor o marca personal involucrada de alguna forma en la venta de productos físicos, servicios, contenidos, aplicaciones o software puede conseguir más audiencia, más leads y más ventas con un podcast y a muy corto plazo. Así de claro y así de tajante. Y créeme porque lo he vivido, si no, no te lo estaría diciendo. La audiencia de los podcasts está creciendo a pasos absolutamente agigantados. El ritmo de crecimiento es notable. En Estados Unidos, que como sabes suele estar un par de pasos por delante del resto del mundo en muchas tendencias e innovaciones de marketing online, se estima que cerca de 50 millones de personas ya escuchan podcasts habitualmente y al menos 3 emisoras de radio norteamericanas ya han lanzado sus propias redes de podcasts. Están surgiendo empresas especializadas en alojamiento de podcasts como Churros y también están surgiendo redes de publicidad especializadas en monetizar exclusivamente podcasts de audio. El podcast es un imán para el oyente que puede consumir sus contenidos favoritos, contenidos altamente especializados bajo demanda, en cualquier momento, en cualquier lugar y desde prácticamente cualquier tipo de dispositivo. Hay un montón de razones para crear un podcast hoy mismo para tu negocio. Un podcast tiene un impacto directo sobre tu audiencia y también sobre tu volumen de tráfico. Un podcast puede complementar otros canales de ingresos ya existentes o quizás incluso ser un canal de monetización por sí mismo. Un podcast genera más autoridad en tu nicho de mercado precisamente porque no todo el mundo tiene uno, todavía. Un podcast permite diferenciarte de tus competidores, genera más engagement con tus usuarios y una relación muchísimo más estrecha con tus seguidores. Un podcast te permite establecer una conexión emocional con tu audiencia imposible de conseguir con otros canales según mi propia experiencia y recuerda que llevo ya 15 años haciendo esto. Un podcast, especialmente si estás basado en entrevistar a influencers en tu nicho de mercado, es además una excelente herramienta de networking y contactos profesionales. Lo más interesante de todo es que puedes aprovecharte de todas estas ventajas con mucha menos competencia que en otros canales. Aunque esta ventana de oportunidad, como te decía, va a durar poco porque poco a poco la gente ya está empezando a descubrir el poder de un podcast. La Academia de Marketing Online no fue mi primer podcast, pero ha sido el que ha cosechado el mayor éxito en el menor tiempo. Ha sido una experiencia absolutamente impresionante. Cuando lancé mi propio podcast en el verano de 2014, jamás pensé que apenas un año más tarde estaría entre los programas más escuchados sobre negocios en Internet y que 18 meses más tarde alcanzaría la primera posición en el ranking de iTunes, no solo en la subcategoría de gestión y marketing, sino en toda la categoría de finanzas, que es una de las más competitivas del mundo. A día de hoy los episodios de mi propio podcast se han descargado más de 150.000 veces, tiene cientos de comentarios positivos y oyentes en España, Italia, Portugal, Francia, Colombia, México, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Panamá, Paraguay, Honduras, El Salvador, Puerto Rico y Nicaragua, entre otros países. Tengo oyentes de todos esos países. De entre todas las técnicas, tácticas y herramientas de marketing online que he implementado personalmente en los 15 años y pico que llevo en este sector, jamás, te repito, jamás he obtenido resultados tan increíbles que con un podcast. Y si yo he conseguido todo esto, empezando desde cero, tú también puedes conseguirlo para tu propio negocio. Como bien sabes, en esto del marketing online avanzan los que más hacen y no necesariamente los que más estudian ni los que más saben. Crear un podcast no es complicado ni es caro. Tampoco hay que tener una voz radiofónica, ser un gran orador en público, tener habilidades especiales para editar audio. No hace falta nada de eso. Lo único que hace falta es tomar la decisión de empezar y tu negocio te lo agradecerá. Te invito a probarlo, te va a enganchar, pero sobre todo un podcast va a enganchar a tu audiencia y a tu público objetivo. Se acabó la frustración de luchar contra la sobresaturación en las redes sociales, de publicar posts que nadie lee, se acabó vivir con el miedo al próximo cambio en el algoritmo de Google y se acabó comprar audiencia en Facebook o en otros canales. En un mercado tan ferozmente competitivo como es el marketing en Internet, triunfan los negocios, las marcas y los profesionales que están un paso por delante de la competencia.
ganan los que implementan técnicas de captación de audiencia innovadoras antes y mejor que los demás. Dicen que en marketing online el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Como en el boxeo. Es la ventaja de lo que se llama el early adopter, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en lo increíble que sería poder viajar atrás en el tiempo, subirse al DeLorean con Doc Brown y con Marty McFly y crear el primer blog, la primera cuenta de Twitter o la primera fanpage de Facebook en tu nicho de mercado? ¿Te imaginas dónde estarías hoy? Pues ahora mismo tienes una oportunidad similar con un podcast. Pero date prisa porque la ventaja competitiva de ser un early adopter en esto del podcasting no va a estar disponible durante mucho tiempo más. Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, Amancio Ortega y prácticamente todo el mundo que ha triunfado en el mundo de los negocios, dentro o fuera de Internet, dentro o fuera de la tecnología, coincide en una sola cosa. La clave no está solo en detectar oportunidades, sino en actuar de forma decisiva para aprovecharlas. Aquí tienes una oportunidad que puede transformar tu negocio. En tu mano está la decisión de aprovecharla o de dejarla pasar. Ahora que ya has conocido un poco qué es el podcast y cómo podemos usarlo como herramienta de marketing, vamos a darte algunos consejos que debes tener en cuenta. Cuando grabes un podcast debes tener en cuenta a quién va dirigido, el nivel de competencia de la lengua que quieres enseñar, cómo se van a secuenciar los contenidos, la duración, 30 minutos es lo recomendable. ¿Qué lengua de instrucción vas a usar? ¿Español? ¿Inglés? ¿Francés? Se requiere una programación de contenidos, también un formato, una buena descripción cuando subas tu podcast en plataformas como iVoox, iTunes o en tu propio blog. También es aconsejable facilitar una transcripción de tu podcast, sobre todo pensando en aquellos estudiantes que están en niveles iniciales, aunque también los que están en niveles intermedios y avanzados les será muy útil aprender expresiones y nuevo input en el vocabulario. También debes introducir o facilitar algún documento con actividades de refuerzo y también crear foros para resolver dudas. Por ejemplo, crear un grupo de Facebook exclusivamente para tus alumnos. En cuanto a los usos didácticos que yo recomiendo, encuentro los siguientes. El podcast es una herramienta extraordinaria para seguir avanzando en la comprensión oral y expresión oral del estudiante. Se puede utilizar también como ejercicios aislados para que vaya practicando el alumno esa comprensión oral. También nos puede servir como tarea final. Es un excelente recurso de autoevaluación o coevaluación en una clase grupal, por ejemplo, y también una herramienta de autoevaluación si las clases son individuales y online. Es una herramienta especialmente indicada para la enseñanza a distancia, donde podemos integrar contenidos didácticos. Y como estamos hablando en un ámbito totalmente online, digital, el alumno sabrá apreciar las grandes virtudes de esta herramienta. Nuestros estudiantes hoy en día son hablantes nativos del lenguaje digital de Internet, ¿no? De las computadoras, de los videojuegos, etc. Ellos prefieren recibir rápidamente toda la información a través de recursos multimedia. ¿Cómo podemos, como educadores, suministrar oportunidades para que los estudiantes se involucren en su aprendizaje, en su proceso de aprendizaje y ofrecerles experiencias de aprendizaje auténticas?
Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial. Él se llama Moisés y es uno de los creadores de podcastfromspain.com. Moisés, ¿qué es Podcast from Spain? Bueno, actualmente lo podríamos definir como una biblioteca de audios o un archivo de audios donde estudiantes y profesores pueden utilizar y trabajar con ellos, en el caso de los profesores, pues audios pues para sus clases, o en el caso de estudiantes para la mejora de la comprensión oral. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo de la enseñanza del español? Soy profesor de español y ahora me dedico enteramente a la enseñanza online desde hace 4 años aproximadamente. Anteriormente he trabajado en academias y, digamos, de forma grupal, digamos, en el método clásico. Pero bueno, con el boom de la tecnología, pues decidí dar este paso al mundo online. Y la verdad que bueno, pues muy contento, ¿no? Por la flexibilidad que me da este tipo de trabajo, aunque bueno, el hecho de que te dé flexibilidad no quiere decir que sean menos horas de trabajo, ¿no? que en cualquier otra modalidad. Nos gustaría conocer cuál es tu visión sobre la enseñanza online. Bueno, pues creo que tiene un potencial increíble, ¿no? Porque es una forma de acercarte, ¿no? a estudiantes que a lo mejor de otra manera no estudiarían, ¿no? En mi caso tengo estudiantes que viven en pueblos, pues en Alemania o en Reino Unido o en Estados Unidos, donde le es complicado pues conocer a gente, nativos españoles con los cuales hacer intercambio, o incluso buscar un profesor, o si no un profesor para dar clases one-to-one, como dicen ellos, es decir, clases particulares, sí un grupo, ¿no? donde se dé español. Entonces, bueno, pues no sé, imagínate un estudiante en un pueblo de Vermont, en Estados Unidos, como es mi caso, es una chica, pues no tiene otra opción que el método online, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues ofrece un potencial increíble, ¿no? para la enseñanza de idiomas. No es un sistema tan encorsetado, por decirlo de alguna manera, o tan estricto, ¿no? En cuanto a horarios como a lo mejor otro tipo de sistemas tradicionales, que tienes que ir a ciertas horas, etcétera. Lo bueno de la enseñanza online es que, bueno, independientemente de los diferentes usos horarios, que es otro de los problemas que te puedes encontrar, sí que es cierto que, bueno, pues el alumno se puede acomodar, ¿no? Se puede adaptar. Cuando me viene bien dar clase cuando termino de trabajar, pues busco un profesor que mi uso horario pues esté disponible. Prefiero cuando me levanto antes de ir a trabajar, dar mi clase de español o practicar mi español. Es decir, es un sistema, podríamos decir, a la carta, ¿no? O bajo demanda, que bueno, pues ofrece un potencial increíble, claro. ¿Cómo utilizas el podcast en tus clases de español? Bueno, yo lo que es en mis clases utilizo un método, bueno, que supongo que es el que está más o menos familiarizado todo el mundo. Particularmente a mí me gusta empezar normalmente con un calentamiento con el estudiante o el grupo de estudiantes, depende del tipo de clase que estés dando, que puede ser mediante preguntas o incluso pues trabajando con algunas imágenes o algunas fotografías, con el fin de, bueno, pues empezar a trabajar ese vocabulario que quieres trabajar, ¿no? Esos objetivos que tienes pues para esa sesión. Después tenemos distintas opciones. Podríamos incluso trabajar con un texto para seguir, digamos, fortaleciendo o intentando hacer que salga vocabulario que a lo mejor en el proceso de calentamiento, bueno, pues el alumno no ha conseguido sacar.
y pues si le damos nosotros un texto, pues ahí va a contener vocabulario interesante, vocabulario objetivo que vamos a necesitar después para la audición del podcast. Después, pues evidentemente seleccionar el podcast en base a los objetivos que se tengan de temática, gramaticales, etcétera, ¿no? Hacer una audición en caso de niveles avanzados o quizá dos en caso de en caso de niveles más básicos, o incluso tres, ¿no? Depende un poco, a veces incluso hago tres. Normalmente suelo trabajar con un máximo de 2 audiciones, un poco pues siguiendo el patrón, ¿no? de muchos exámenes que se permite solamente un par. Y bueno, y posteriormente pues pasamos a preguntas, ¿no? sobre el audio, pues para ver si los alumnos pues han podido comprender la temática de que trata el podcast. Además, esto también te va pues a ayudar como profesor pues a recibir un poco de retroalimentación o feedback, ¿no? Como se dice en inglés, de cara pues a ver si el podcast seleccionado pues es demasiado rápido o no, y quizá pues mejorar pues algunos planteamientos iniciales que creías que iban a salir de una manera y luego salen de otra. Y finalmente me gusta acabar pues con un debate, ¿no? Sobre el problema que plantea el podcast o la temática sugerida, vamos, que se esté tratando. En fin, no lo sé, pues si estamos hablando de cambio climático o de alguna cosa así, pues quizás luego podemos estar haciendo un debate sobre esto y luego ya pues el profesor elige, ¿no? El tipo de preguntas o hacia dónde llevar ese debate, si para utilizar a lo mejor estructuras de futuro imperfecto, o, en fin, cada profesor ahí pues puede elegir, ¿no? Y ajustarle un poco pues a los contenidos que quiera trabajar. ¿Cómo podemos incorporar el podcast como una herramienta de aprendizaje? Bueno, pues hay diferentes estrategias, ¿no? Se me ocurre bueno, de hecho en los orígenes o en muchas universidades estadounidenses el podcast se utilizaba como un método de transmisión de información, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, el profesor podría, no sé, por ejemplo, grabar cierta información o grabar incluso alguna explicación gramatical que normalmente aburren bastante a los estudiantes, pero bueno, que evidentemente la gramática en todos los idiomas es algo importante, sobre todo para hablar de forma mucho más correcta. Y bueno, pues a lo mejor es una forma más divertida, ¿no? O más entretenida para el estudiante, para poder, digamos, escuchar esa gramática y no escuchar pues el típico rollo, o si me permites la expresión, del profesor en clase hablando sobre gramática de una manera monodireccional, ¿no? Que al final pues los estudiantes, uno está mirando al techo, el otro al móvil, el otro, ¿no? Y al final no consigues conectar, ¿no? con el profesor. Entonces puede ser una manera. Otra quizá pues también sería que el propio estudiante haga podcast, ¿no? O utilice los podcasts. ¿Cómo? Pues creando, por ejemplo, un diario de sesiones o que vaya contando su experiencia, ¿no? O incluso pues que le demos un tema sugerido y que hablen sobre él. Es una buena práctica esta, a mí me gusta bastante. ¿Por qué? Porque normalmente el alumno se va a preparar lo que decir, con lo cual pues va a estar usando el diccionario, va a buscar vocabulario, luego va a repetir probablemente esa grabación una o dos ocasiones, con lo cual, bueno, pues va a poder trabajar sobre esa expresión oral. Y finalmente, pues la grabación, ¿no? Que después podría pues el profesor corregir algunos fallos o escuchar los distintos audios o podcasts de los diferentes alumnos y hacer una puesta en común, ¿no? De los errores más comunes entre todos ellos. Hablando de Podcast from Spain, ¿cómo podemos usar los profesores de español
los recursos de audios de esta página web de vuestro proyecto? Bueno, pues Podcast from Spain es un proyecto que llevamos Isabel y yo. Isabel es mi mujer. Nosotros empezamos en el año 2014 y bueno, el proyecto inicialmente iba orientado más a que fuese, digamos, un sitio de podcasting propiamente dicho, es decir, yo entiendo por podcasting, bueno, pues el hecho de grabar audios y digamos, numerarlos, ¿no? Tener diferentes episodios, pues un poco como lo que haces tú, ¿no? En Faro de Lenguas. Y hablar de diferentes temas, hablar de diferentes cosas. Nos dimos cuenta que este tipo de proyectos hay bastantes en la red, ¿no? A nivel de este tipo de podcast. Entonces, variamos o cambiamos un poco la deriva, ¿no? del proyecto y nos centramos más en audios cortos con diferentes contenidos como, es decir, tú en el audio aparte del audio tienes tu transcripción, tienes la gramática que se utiliza porque todos los audios están grabados con un objetivo gramatical, algún vocabulario clave, un test de preguntas, ¿no? Para saber si el alumno lo ha entendido, vamos, o el usuario, el cual, pues evidentemente el profesor podría utilizar o generar sus propias preguntas. Y bueno, ¿por qué hicimos esto, no? ¿Por qué hicimos, digamos, este cambio y no seguimos el método tradicional del podcast? Porque Isabel y yo estudiamos idiomas y especialmente con idiomas que no comparten la misma raíz que el español. Probablemente lo más frustrante era no entender lo que nos dicen, ¿no? Es decir, no entender o no poder formar parte de una conversación puede ser dos situaciones muy frustrantes, ¿no? De los estudiantes de idiomas. Entonces, para mí y para Isabel, la forma más eficiente, ¿no? de poder hacer oído, ¿no? Como se suele decir en español, es mediante la escucha activa, ¿vale? Y la piedra, digamos, angular del proyecto es ese, ¿no? Es tener archivos más o menos cortos, entre 30 segundos, 1 minuto y medio, niveles más bajos, hasta 5 minutos a niveles más altos. Depende un poco, la duración varía por niveles. Para que el estudiante pueda centrarse realmente en el audio, escuchar, intentar sentir el ritmo del idioma, intentar sentir las palabras, intentar entender todo, ¿no? Lo más posible, evidentemente. Y después con esto, pues apoyarse con el resto de recursos, ¿no? Transcripción, preguntas, etcétera, etcétera. Si quieres mejorar tu pronunciación y tu comprensión auditiva, aprovecha los recursos de Internet en versión original, ¿no? Yo evito los subtítulos y lo que he pillado, lo he pillado. No hay más vueltas de hoja. Entonces, yo creo que el objetivo que yo he visto en vuestro proyecto es crear hábitos de escucha, ¿no? Con los podcasts, aparte de desarrollar otras habilidades e incorporar otros contenidos lingüísticos. Exacto, sí. De hecho, alguna vez entre nuestros suscriptores pues hemos lanzado alguna, digamos, reto, ¿no? Challenge, como se suele decir en inglés, de 30 podcasts en 30 días, ¿no? Es decir, para generar efectivamente ese hábito, ¿no? Es decir, nosotros recomendamos que todos los días hagas una audición, al menos de un audio, y para que se note pues un progreso muy grande en la mejora de la escucha, ¿no? Porque al final, si no practicas diariamente, pues es complicado, ¿no? El poder, digamos, hacer oído y el poder entender las cosas. Ahora, como nos pasa a todos, al principio oímos ruido, pero si trabajamos sobre los audios, al final pues vas descifrando, ¿no? Vas descodificando, eres capaz de descodificar pues lo que se dice. Al menos si no en un 80 o un 90%, pero sí entender lo que es el concepto general, la idea general, etcétera, ¿no? Que normalmente pues eso es un poco lo que pedimos en los niveles más bajos. ¿Cuáles son los planes de futuro para Podcast from Spain?
Bueno, pues estamos ahora, bueno, yo siempre lo digo, todavía es un proyecto inacabado. Nosotros al principio empezamos, bueno, pues a ofrecer, digamos, los audios de manera gratuita. Lo que pasa que, porque también era una herramienta que me ayudaba a mí para mis clases, ¿no? Pero claro, parece que no, pero detrás de, y bien lo sabes tú o cualquier persona que tenga un blog o una página o que esté desarrollando cualquier proyecto, las horas que hay detrás de los proyectos pues son muchas, ¿no? Entonces iniciamos un proceso de donaciones para que nos ayudaran sobre todo pues a lo que es los gastos de servidor web. Tuvimos que hacer alguna inversión en micrófonos más profesionales, en hacer compras de equipo y tal, pues para mejorar la calidad de los audios, pero la verdad que la gente luego no dona nada, ¿no? Entonces, pues al final decidimos el hacer una sección premium, donde, digamos, básicamente es lo mismo que los audios gratuitos, lo único es que tienes un mayor número de audios a tu disposición para poder trabajar. Entonces, nuestra idea, digamos, a corto plazo, pues es seguir trabajando sobre eso, sobre los audios premium. Simplemente con el pago de $10 tienes acceso a todos los audios. El proyecto, como decía antes, entendemos que está inacabado porque nuestro objetivo es tener aproximadamente 100 audios por nivel. Es decir, 100 para 1, 100 para 2, etcétera, hasta B2. Más a largo plazo trabajar sobre el nivel C1 y bueno, y sobre todo pues estamos ahora trabajando en guías, ¿no? En guías de estudio para que, bueno, pues muchas veces los estudiantes nos decían que entraban, un profesor evidentemente no tiene el mismo problema, pero sí que los estudiantes pues no sé por dónde tirar, ¿no? No sé si empezar por el audio 150 o por empezar por el audio 15. Bueno, pues en estas guías poco a poco vamos introduciendo audios nuevos, siguiendo, digamos, un patrón, pues para que el estudiante que quiera, digamos, seguir un camino más coherente, ¿no? O más ajustado, pues a lo que suelen ser los niveles, ¿no? O las destrezas que se esperan de cada uno en cada nivel, pues les sea mucho más fácil y mucho más cómodo. Entonces, eso sería el proyecto a corto plazo, ¿no? Seguir, llegar a esos 400 audios y seguir implementando y mejorando pues nuestras guías. ¿Qué materiales básicos os recomiendas para empezar nuestro propio podcast? Bueno, la verdad es que afortunadamente hoy en día tampoco requieres grandes inversiones, ¿no? Para tener un audio de más o menos calidad. Yo, de hecho, pues mira, el material que utilizo es un micrófono Audio-Técnica. Es el ATR 2100. Lo utilizo directamente conectado por USB al equipo, al ordenador, bien sea un portátil o bien sea un ordenador de sobremesa. Y nada, y yo particularmente para la edición, en vez de Audacity utilizo Audition de Adobe. Y nada, y la verdad que me está dando buenos resultados, ¿no? Se consiguen unas calidades bastante decentes. Entonces, simplemente con esto, pues se puede hacer un podcast bastante interesante. En principio aplicaría los principios básicos, ¿no? de cualquier otro campo, cualquier otro sector, ¿no? Tienes una idea, contrasta con lo que puedes ver en la competencia. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, digamos que páginas como podcast, ¿no? Como podcasting ya existían. Hay páginas que a lo mejor a través de historias, etcétera, pues intentan ir ayudando a la escucha o a la mejora de la comprensión oral de los estudiantes. Otros se dedican más como a locutar noticias, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces nosotros ya existía esto, ¿no? Pues intentamos buscar nuestro hueco
y preferíamos algo más a nivel de conversaciones, ¿no? Entonces, digamos que nosotros intentamos reproducir conversaciones más o menos reales, sobre todo en niveles básicos. Luego, a partir del nivel intermedio, incluso hacemos grabaciones en la calle, ¿no? O a familiares, amigos, o incluso a veces por la calle paro gente y grabo, ¿no? Y de hecho estoy grabando en muchas ocasiones. Ahora me he comprado una grabadora digital, pero hasta hace poco he estado grabando con mi propio teléfono móvil. Si tienes un teléfono móvil pues de clase de segmento medio alto, puedes hacer grabaciones incluso en exterior bastante interesantes, ¿no? O sea que con una calidad bastante buena. O sea que en ese sentido hoy en día la tecnología, bueno, lo que se conoce en el ámbito tecnológico de las TIC como la democratización, ¿no? de la tecnología, pues en este sentido usémoslo, ¿no? Usemos estos recursos, incluso el propio móvil, el propio iPhone, pues para grabar si es necesario y no puedes invertir inicialmente en un equipo pues de mayor calidad o superior o más profesional. ¿Cómo podemos contactar contigo? Bueno, pues por supuesto por nuestro proyecto podcastfromspain.com, también en nuestra página de Facebook. Redes sociales tenemos más perfiles abiertos, pero la verdad que el que más activo está o el que más trabajamos es Facebook y con el mismo nombre, Podcast from Spain. Y luego mi página personal como profesor de español es stepupyourspanish.com. stepupyourspanish.com. Y bueno, por cualquiera de estas vías pues podéis localizarnos. En el caso de Isabel, a mí y a Isabel en Podcast from Spain, y a mí particularmente en mi página personal. Pues el tiempo ya ha acabado, se ha pasado volando. La verdad es que sí, el tema del podcasting es muy interesante. De momento se tiene una imagen muy pobre, ¿no? Dentro del aula, y creo que se merece un poco más de investigación y también un poco más de experimentación, ¿no? Es un recurso que te da mucho juego, ¿no? Y puedes crear comunidad con tus alumnos, ¿no? Gracias al podcast. Sí, no, y además, pues como estábamos diciendo, el podcast se puede hacer de forma muy barata. Puedes encontrar canales más o menos profesionales y supongo que ahí de hecho radica el potencial de esta herramienta en el aula de L, ¿no? Es decir, podemos encontrar grabaciones con un idioma muy real, muy de la calle, precisamente por eso, ¿no? Porque gente que graba no es excesivamente profesional, hacen tertulias sobre temas, ciencia, cine, es decir, puedes encontrar podcasts de muchísimos ámbitos. Y bueno, pues luego ya depende de ti como profesor el adaptar ese podcast a los contenidos que quieres trabajar en clase, etcétera. Y a mí particularmente me parece una cosa fantástica, y además creo que deberíamos trabajar mucho más, ¿no? En los idiomas, cuando estudiamos idiomas, la parte de la escucha, ¿no? Porque en mi opinión, aunque todas las destrezas por supuesto son importantes, pero la escucha, en mi opinión, ocupa una parte prioritaria, y además, pues es como aprendemos, ¿no? Desde pequeños. Yo lo estoy viendo con mi hijo que tiene 1 año y medio. Al final, como aprende es escuchando y relacionando, ¿no? Acciones o cosas, hechos, ¿no? con lo que escucha, ¿no? Y al final ese para mí es el proceso natural. Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios de Faro de Lenguas Magazine, suscríbete en iVoox y también en iTunes. Búscanos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Comparte con tus amigos, ayúdanos a crecer. Participa en Faro de Lenguas Magazine. Manda tu nota de voz al número de WhatsApp o el prefijo
0034 622 414 341 o envía tu mensaje de correo electrónico a info@farodelenguas.xyz. Disfruta de más Faro de Lenguas en nuestro blog www.farodelenguas.xyz/blog. Ahí tendrás contenidos para aprender más español.